Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar nuevamente ahí del otro lado. Sé que de este lado del charco con muchísimo calor, una hora muy particular porque acá ya estamos en horario de verano para los que estamos trabajando todavía, así que bueno, el agradecimiento en especial. Y bueno, y del otro lado que están con frío, así que también darle las gracias porque, bueno, podrían estar mirando una película con la estufita de leña calentitos, pero bueno, sé que les interesa este tema porque así me lo han transmitido, por eso también está en agenda, entonces, bueno, darle las gracias a todos. Em, por supuesto, no me quiero olvidar de los compañeros de Singular, el amigo Tuki que está del otro lado, súper atento y más que bien dispuesto, dando soporte y ayudándonos con todo esto del streaming. Así que Tuki, también a vos muchísimas gracias por el esfuerzo y por el compromiso. Hoy vamos a estar transitando en lo que es nuestro kit número 21 de esta serie que tenemos en esta primera mitad de año, donde vamos a conversar un poquito sobre Kanban, una primera parte. La segunda parte vamos a estar hablando en la segunda mitad del año. Y en particular vamos a hablar un poquito sobre Static, ¿sí? Tratando de ayudarlos a construir el tablero que realmente ustedes necesitan. Entonces, como siempre, lo primero que hacemos es una pequeña revisión, una pequeña review de lo que fueron los últimos kits. En este caso lo dio el fenómeno Rubén Vega, un amigazo, y bueno, ¿qué les digo? Sabe lo que pocos sobre esto de transformación y agilidad. Y bueno, Rubén nos estuvo hablando de cómo estimar las historias de usuario de manera relativa el día 26 de junio, donde allí nos dio un pantallazo de lo súper importante que es no caer en la trampa de mediciones que tengan que ver con horas, con días, etcétera, etcétera, ¿no? Cuán importante es darle el peso a las cosas, a las tareas que estamos haciendo, siempre de forma relativa, porque eso nos va a permitir ponderar, digamos, no solamente el trabajo realizado, sino que las capacidades y el desarrollo que cada uno de nosotros puede hacer a la hora de trabajar dentro de un propio equipo. El día 3 de julio, también Rubén nos habló de lo que es la visión sistémica en una empresa, lo importante que es, sobre todo para nosotros los roles de transformación, el tener esa visión end-to-end, ¿no? Que tanto tiene que ver a la hora de poder llevar adelante estos procesos de transformación. Eh, a partir de ahí es donde nosotros, de esto de las visiones sistémicas, es donde nosotros podemos construir todo lo que son las estrategias de cambio organizacional. Y créanme que esta charla les da unos tips muy importantes de cómo ustedes, del otro lado, si no tienen mucha experiencia, pueden empezar a tomar como referencia distintos aspectos que hacen a la organización para, digamos, poder abordar esa visión mucho más global, mucho más sistémica, tal como lo comentaba Rubén en su charla. Así que bueno, cualquiera de las dos, súper recomendables. Eh, y vamos comenzando con lo que pretendemos que se puedan llevar hoy, ¿sí? La idea es que del otro lado puedan entender lo que es el Kanban en sí, ¿sí? Y qué utilidad se le puede llegar a dar. Además de dónde lo podemos aplicar, ¿sí? Qué tipo de aplicación, qué tipo de uso podemos darle a esto de Kanban, ¿sí? Y para los que ya conocen y de repente podamos profundizar un poquito más, que también se lleven la idea de cómo podemos construir ese Kanban que tan útil nos puede llegar a ser, ¿sí? Sin caer en la trampa de el simple to do, doing y done, que tantas veces
nos ha tocado trabajar con ellos. Lo primero que quiero comentarles, si me permiten, es que Kanban es una herramienta, es una metodología, ¿sí? Muchas veces tendemos a abusar en el concepto de metodologías ágiles, ¿no? Todo lo que es Scrum, todo lo que son frameworks de escalado, etcétera, etcétera, son lo que llamamos justamente eso, ¿no? Marcos de trabajo. Por lo tanto, lo que implica es que son digamos, conceptos que son sugeridos, digamos. Es como la idea de que sea algo ideal, pero que perfectamente podemos adaptarlo. En cambio, Kanban tiene sus reglas, sus políticas muy claras, muy definidas, y si bien nosotros podemos crear el Kanban que necesitemos, dependiendo de los distintos niveles de la organización, como vemos aquí, ¿sí? Este es el framework de escalado SAFe, donde está representado la organización completa, y como ven, en los distintos niveles, ¿sí? Aparecen distintos tableros Kanban que les va a dar su uso, que les va a dar su utilidad a cada una de las personas que trabajan en esos niveles, ¿sí? Como aparecen ahí. Entonces, como les decía, Kanban es una metodología en sí misma, ¿sí? Para implementarla, para tenerla, tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Siguiendo los pasos que Kanban nos recomienda, podemos construir todo ese ecosistema, y además, que esto no lo vamos a ver hoy, pero sí seguramente en futuras charlas, existe la posibilidad de medir lo que se llama el grado de madurez de la utilización de esta metodología, ¿sí? No vamos a entrar en detalle en esto, vamos a seguir avanzando y ya nos vamos a ir metiendo en tema lenta y paulatinamente. Lo primero que les quiero comentar es que Kanban originalmente viene del Japón, ¿sí? Lo crearon la gente de la Toyota, ¿sí? Por la década del 40 aproximadamente, y lo que intentó hacer fue mejorar y optimizar todo lo que era el flujo de trabajo, en el caso de ellos, en la construcción de los vehículos o de las partes que estaban fabricando. Esto surge justamente porque parte de lo que se dieron cuenta era que había mucho sobretrabajo, incluso mucho retrabajo en equipamiento que se estaba construyendo, que realmente no era óptimo, había mucho desperdicio. A partir de ahí es que ellos se focalizaron mucho en el proceso, ¿sí? Y lo que trataron de generar fue este Kanban famoso, donde tenía el foco fundamentalmente en lo que es la mejora continua y esto que les decía, la eliminación, la detección y eliminación de todo lo que fuera desperdicio en el proceso de elaboración. Donde desperdicio va a ser todo aquello que no le genera valor al producto o al servicio o al proyecto en este caso, ¿sí? Con la evolución de los tiempos, Kanban fue ganando terreno, podemos decirlo así, y pasó de lo que era la manufactura propiamente dicha y se trasladó a lo que fue el desarrollo de software fundamentalmente, pero en realidad, ya lo vamos a ver, se aplica en un montón de áreas, en un montón de proyectos de diferente naturaleza, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más hace Kanban? Kanban, entre otras cosas, permite mejorar lo que es la visibilidad, lo que es la colaboración, lo que es la eficiencia, lo que es la productividad, ¿sí? Kanban, si bien los ejemplos que vamos a ver hoy son todos digitales, ¿sí? Esto claramente, bueno, se habrán dado cuenta por la época, surge en base a tableros físicos, ¿no? Esto se veía, eran boards físicos directamente. Y en particular, ¿qué es lo que significa Kanban? Kanban, primero que son unas tarjetitas, ¿sí? que tienen determinada información, que lo vamos a ver después, pero Kanban es la señal del cambio. Y para eso, si me permiten, les quiero mostrar con este dibujito que lo traje a propósito para que se dieran cuenta de lo que significa esto de la señal, es que
Por ejemplo, si nosotros tuviésemos en desarrollo, como dice acá, la capacidad de 3 tarjetas máximo, ¿sí? Dentro de lo que es el estado de desarrollo en sí, lo que significa es que cuando nosotros movemos una tarjeta hacia la derecha, en este caso, se abre un espacio, esto bajaría a 2, ¿sí? Y se abre un espacio donde puede entrar una tarjeta nueva. Esa señal es de lo que consiste todo eso. Esa señal de Kanban es puede entrar uno más. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver o cómo podemos ver esto del flujo de trabajo en lo que es la vida real, ¿no? Porque esto en definitiva es lo que les decía, es para eficientar la forma de trabajo. Imagínense una ruta, ¿sí? Las autopistas donde dicen usualmente, bueno, hay atasco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y lo que pasa es tan sencillo, es que la cantidad de vehículos que están circulando por esa autopista, por esa ruta, es mayor a la que la ruta eventualmente puede procesar. Entonces lo que se producen son los atascos. Lo que trata Kanban es de ir habilitando señales para que ese flujo corra o fluya lo más homogéneamente posible, ¿sí? Lo más sanamente posible, sin picos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, respecto a los principios y las prácticas de Kanban. Lo primero que tenemos que tener claro es que para empezar a utilizar Kanban no se precisa nada más que empezar a utilizarlo, ¿sí? Y esto puede parecer redundante, pero lo que en realidad, digamos, el mensaje que lleva atrás es muy potente. ¿Por qué? Porque lo que dice es: aprovechemos el sistema tal cual está, ¿sí? Respetemos todo lo que el sistema tiene al día de hoy, ¿sí? Comencemos a comprender de qué va este flujo, este trabajo que se está haciendo, ¿sí? Y a partir de ahí podemos empezar a evolucionar, podemos empezar a mejorar. Eso lo que tiene que ver con el poder empezar ahora. El entender de que esto no es una cosa fija, ¿sí? Por eso esto del cambio, adoptar el cambio evolutivo, esto no es una cosa fija. Cuando nosotros elaboremos nuestro tablero Kanban, lo primero que tenemos que tener claro es que vamos a estar inmersos en esto también, así como en los marcos de trabajo Agile. En esto también vamos a estar trabajando en lo que es el proceso de mejora continua, que tantas veces se utiliza y que incluso puede sonar hasta muy monótono y perder mucho del sentido que realmente tiene, ¿no? Esto de la mejora continua es realmente importante si se le presta la atención que merece, digamos, ¿no? Porque es lo que realmente nos va a permitir evolucionar. Esto de la mejora continua va atado al concepto de evolución. Evolución es crecer, evolución es mejorar. Entonces, lo que tenemos que tener en claro, y por eso pongo también aquí este pequeño esquema, es que Kanban también propone determinado tipo de ceremonias donde en algunas de ellas, como se puede ver, aparece ese feedback tan necesario, el cual nos va a permitir el tener esos espacios para analizar y para poder mejorar. Otra cosa que surge y que además digamos, tenemos claro que muchas veces se impone de cierta manera por parte de algunos colegas, tiene que ver con el tema de los roles, responsabilidades y los títulos. Está muy de moda y es muy bonito ponerle nombres súper chulos a las distintas responsabilidades, a los distintos roles que hay dentro de la organización, pero créanme que Kanban no va de eso, no necesita que haya roles especiales, responsabilidades especiales, ni ninguna cosa particular, ¿sí? Kanban se adapta con lo que hay, con las personas haciendo lo que están haciendo, simplemente comenzando a trabajar, poniendo foco en lo que Kanban representa, vamos a poder empezar a evolucionar, como decíamos. Lo otro que es importantísimo es poder
establecer de cierta manera los límites de lo que es el trabajo en progreso, el famoso WIP. Este término WIP ya van a ver que es casi que el concepto bisagra, un concepto muy importante en lo que tiene que ver con Kanban. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar el límite de la cantidad de trabajo real que podemos estar realizando digamos, efectivo, que podemos estar ejecutando efectivamente. Muchísimas veces se cree por parte de las personas, y eso es un concepto, nosotros tratamos de... A ver, nosotros tenemos muchos ejercicios que tiran abajo la teoría de que cuanto más trabajo se le da a la gente, cuanto más tareas se les asigna, más producen, ¿no? Más ocupados están, más producen. Eso es una falsedad gigantesca. Y nosotros tenemos dinámicas muy sencillas, créanme que muy sencillas, donde digamos, se muestra claramente el problema que hay en esto de tener más de una tarea a la vez, ¿sí? Tiene que ver con la forma de trabajar nuestro cerebro, cómo penaliza, digamos, la eficiencia ese cambio de contexto que hay entre una tarea y otra. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado en otros kits también. En definitiva, ese WIP, ese Work in Progress, tiene que ser un número específico, tiene que ser un número correcto, digamos, para que todo, digamos, fluya a la velocidad y con la eficiencia necesaria, ¿sí? El tema de gestionar el flujo. El gestionar el flujo tiene que ver muchísimas veces con de qué manera nosotros nos adaptamos a, por ejemplo, los diferentes cambios que pueda haber dentro de la organización cuando nosotros estamos ejecutando alguna tarea particular. El tema de gestionar el flujo tiene que ver en cómo nosotros podemos pivotear esa tarea o esas tareas que estamos haciendo para poder atender algún requerimiento que sea urgente, algún requerimiento que sea importante de atender. ¿De qué manera nosotros podemos evitar esos picos de trabajo a la hora de asumir los compromisos de las tareas a desarrollar dentro de lo que es nuestra cotidianidad? Todo esto tiene que ver con gestionar el flujo y en definitiva pasa por, primero que nada, obviamente, identificar los obstáculos, los stoppers que podemos llegar a tener y en la medida de lo posible tratar de ir eliminándolos, ¿sí? Cuando un trabajo, digamos, donde hay algo planificado, permanentemente están llegando requerimientos de cosas urgentes, claramente una identificación de por qué pasa eso, por qué permanentemente están llegando cuestiones urgentes, es un gran candidato a entenderlo y a eliminarlo, digamos, a trabajar en eliminar ese tipo de cosas. El tema de hacer explícitas las políticas. Kanban, parte de lo que tiene son políticas de utilización del tablero. Podemos llamarlo reglas también, ¿sí? Podemos llamarlo criterios, ¿sí? Pero fundamentalmente lo que intentan es poner un orden a cómo esas tareas se mueven dentro de lo que es el propio tablero, el tablero Kanban, ¿sí? Cómo van a estar metiéndose dentro de las diferentes los diferentes procesos que hay dentro de la propia dinámica de trabajo y eventualmente de qué manera podemos optimizar esos cambios, esos movimientos. Lo que les decía respecto a implementar la retroalimentación o el famoso feedback, ¿sí? Es fundamental tener feedback rápido, es fundamental la recopilación y el análisis, ¿sí?, de todo lo que son los datos y cómo se va entregando nuestro trabajo y cómo ese trabajo es percibido por nuestros clientes, ¿sí? Es para nosotros ese feedback conjuntamente con las métricas que ahora después lo vamos a ver, son
pilares para lo que van a ser los puntos de avance, los puntos de evolución. En el punto 8 hablamos de lo que es la mejora colaborativa y evolutiva. Y de nuevo, esto tiene que ver con el feedback, tiene que ver con el no quedarnos estancados con que bueno, ya tenemos el tablero hecho, ya estamos, mejoramos con nuestras métricas y bueno, ahí nos quedamos. No, esto se trata de estar atentos a que ese Kanban, a que ese proceso pueda evolucionar conjuntamente con los números y las métricas que podamos ir dando. Y el último punto tiene que ver con el liderazgo y ese liderazgo muy vinculado a lo que es el cambio gradual, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado porque como todas las cosas nuevas y todos los procesos de mejora, puede impactar en determinados niveles de la organización donde se sientan atacados, podríamos decir, de cierta manera, ¿sí? Donde se sientan desafiados, capaz que ese es un término mejor, pero lo importante es que esas personas, esa gente entienda que todo esto va de cambios paulatinos, de cambio de mentalidad paulatina, de cambio de prácticas paulatinas. No se trata ni de sustituir a nadie, ni de cambiar formas o culturas incluso eventualmente, sino que de lo que se trata es de tomar conciencia que las cosas se pueden hacer mejor, que hay otras formas de satisfacer las necesidades de estos líderes que muchas veces generan esos ruidos dentro del sistema, generan esos desperdicios que hablábamos hoy. Entonces, bueno, adoptando este tipo de prácticas y desde la transformación, acompañándolos a estos líderes en este proceso de cambio, por ejemplo, a través de procesos de coaching, podríamos ayudar a que todo esto digamos, se encajen como un puzzle, ¿sí? Con sus diferentes piezas en avanzar en esta mejora de la organización. Algunos problemas que resuelve y que, digamos, los hemos estado hablando muy por el costado, digamos, en estos minutos. El tema de la sobrecarga de trabajo, ¿sí? Lo que decíamos de los picos, ¿sí? Nosotros podemos y debemos, digamos, tomar conciencia de lo perjudicial que es esto de darle muchas tareas a las personas para que realicen, porque eso es sinónimo de que están ocupados. Esto del trabajo en progreso, me quedé pensando que no se vaya a confundir que el trabajo en progreso es solamente de lo que se está haciendo en ese momento, ¿no? Dentro de lo que es el flujo de trabajo, en cada una de las etapas hay una determinada capacidad de procesamiento de lo que se está haciendo. Si hablamos del mundo del desarrollo de software, por ejemplo, lo que vamos a notar es que sí es cierto que hay muchas tareas que se están realizando, que se están desarrollando en sí mismas, pero cuando esas tareas se terminan, pasan a lo que es, o podrían pasar a lo que es un estado de testing, por ejemplo. Ese estado de testing también es necesario que tenga una determinada capacidad límite para poder trabajar, digamos. Y en esto de capacidad límite, cuidado, porque normalmente hablamos de tope, ¿no? De no excedernos, pero también es malo que no tengamos nada, digamos. Es como que cuando hablamos de límite, vamos a usar un poco el lenguaje de los conceptos y hablamos de límite, un solo límite, pero en realidad estamos hablando de los dos límites, del límite superior y del límite inferior. La mayoría de las veces es límite superior el que se marca, pero también es cierto que en un estadio bastante más avanzado de los evolutivos, esto que les digo de ir mejorando el tablero, en este caso los tableros, es cierto que se empiezan a tomar también como cuotas inferiores, ¿no? Entonces, bueno. Como les decía, esto de la sobrecarga de trabajo va de la mano de equilibrar mucho más lo que es el flujo, ¿sí? Evitar los cuellos de botella, ¿sí? Y para esto existen muchísimas herramientas. La que yo diría más popular
es el famoso Jira, que después vamos a ver más adelante. Les traigo unos flujos para que vean esto del flujo de qué va, ¿no? Esto de qué trata. Lo otro que ayuda a resolver dentro de las organizaciones y que muchas veces sucede es la falta de visibilidad, ¿sí? No solamente muestra en qué consiste ese flujo, sino que muestra además, o permite mostrar el estado actual de cada una de las tareas que se están realizando y en cada uno de los estados que está esa tarea. Esto de mejorar la visibilidad desde los tres pilares que nosotros concebimos como fundamentales para la transformación, que se los recuerdo, que son la inspección, la adaptación y la transparencia, posibilita fuertemente esto de la transparencia, ¿sí? Muchas veces sucede que se genera una sobrecarga de trabajo, y ahí estoy haciendo referencia al punto anterior, en las organizaciones, porque se les pide que realicen determinados informes o determinadas PPTs, y estoy pensando en reuniones de sincronización, por ejemplo, donde se les pide, bueno, ver el estatus o mostrar el estatus de las cosas con las que se están trabajando, ¿no? Eventualmente problemas, eventualmente avances, etcétera, pero fundamentalmente hay una sobrecarga de trabajo en generar material para mostrar eso. Si nosotros abordamos el problema con esta transparencia que Kanban nos ofrece, con diferentes dashboards que eventualmente representen los valores que estos Kanban, digamos, muestran, nosotros claramente vamos a permitir de que las personas que necesitan esa información la vayan a buscar cuando quieran, como quieran, y que siempre esté disponible, digamos. El compromiso del lado nuestro como generadores de esa información, lo que tenemos que tener claro es que es trabajar con ese tablero y realmente hacer que las cosas estén en el verdadero lugar donde están, digamos, en lo que es el proceso de trabajo. Otro problema que soluciona tiene que ver con la falta de foco, ¿sí? Y la priorización. Muchas veces, por la propia dinámica, por la propia vorágine de trabajo, las prioridades se terminan distorsionando un poco bastante, y Kanban justamente lo que permite es, con unas reglas, con unas políticas, establecer determinado criterio de prioridad. Por ejemplo, el que las tareas más importantes estén encima de lo que es la columna de tareas y las menos importantes debajo. Eso es tan sencillo como ordenarlas y ver que lo más importante es lo que está arriba, y a partir de ahí es con eso lo que vamos a empezar a trabajar. Genera muchísima transparencia para todo el mundo. El que tiene que tomar las tareas y además fundamentalmente a los que eventualmente quieren saber en qué se está trabajando y en qué se va a seguir trabajando después que se vaya terminando el trabajo. El tema de la falta de colaboración y de comunicación también, porque, a ver, muchas veces existen determinadas etapas en lo que son los procesos de creación, y sigo hablando del mismo ejemplo, en este caso del desarrollo de software, que digamos, no son visibles al resto de la organización, o por lo menos a gran parte de la organización, ¿sí? Y estoy pensando, por ejemplo, en tareas de discovery, tareas de ideación, ¿sí? Donde muchas veces el foco está solamente en el proceso de desarrollo, y todo lo que es ideación, discovery y digamos, generar las bases para lo que se va a desarrollar después, no tiene su lugar donde trabajar. Nosotros proponemos que con este tipo de tableros y con algunas prácticas que vamos a ver después, que tiene que ver con el upstream y el downstream, se puedan generar tableros que interactúen unos con otros, y a través de eso se pueda tener la trazabilidad de todo el proceso completito de punta a punta, y no solamente el pedazo que le corresponde a determinada área o determinado equipo. Entonces, como les digo, también es una forma de
fomentar la colaboración y la comunicación, porque va a generar mucho más entendimiento dentro de lo que son los diferentes aspectos, los diferentes equipos y sobre todo a nivel global en la organización. Bueno, de nuevo lo que es el flujo de trabajo, ¿no? Esto claramente ya lo hemos hablado. La optimización del flujo, optimizar cada etapa, optimizar la cantidad de trabajo en cada una de las etapas del proceso. Poder medir, esto sí no lo habíamos hablado, el poder medir cada uno de los tiempos en cada uno de los estados, ¿sí? Para tener una idea de dónde eventualmente pueden aparecer los cuellos de botella, dónde están los puntos problemáticos. Y bueno, y de nuevo, lo de siempre, la mejora continua, ¿sí? Digamos, esto de implementar Kanban de una manera efectiva hace que los equipos y las organizaciones puedan mejorar su productividad, su eficiencia y sobre todo, si velamos y no nos olvidamos del cliente, la satisfacción de estos por nuestro trabajo, ¿no? Algunos ejemplos de casos reales, porque me interesaba mostrarles también que, digamos, no siempre necesitamos de grandes herramientas a la hora de empezar a trabajar con esto, ¿sí? Como les decía, hay tableros que son físicos, hay tableros que son digitales, pero ¿cómo empezamos a entender qué es lo que hay en nuestra organización? Hoy les decía de trabajemos, digamos, de una forma sin precondiciones, ¿sí? Trabajemos desde el ya, ¿sí? Hagamos el go desde el ya. Y parte de lo que nosotros tenemos que hacer es entender qué es lo que hay en las organizaciones, qué es lo que pasa. Y eso que aparece ahí es un dibujo que me tocó hacer hace un tiempo, el año pasado, donde el verdadero flujo de trabajo, el verdadero flujo de valor que se le entrega al cliente, viene acompañado por la interacción con varios equipos e incluso con varias áreas o con varios programas. Si recuerdan hoy, cuando empezábamos aparecía la pirámide y les mostraba que había varios Kanban dependiendo del lugar donde la organización se posicionara, ¿no? donde tomáramos lugar en la organización. Y estas áreas, estos programas, ¿sí? Tienen por debajo de ellos varios equipos, pero además cada uno de los programas, digamos, cumple con esa estructura de árbol, ¿no? Bueno, esto de lo que va es de entender cómo todo eso se relaciona y cómo se genera esa cadena de valor. Empezamos con un lápiz y un papel, o sea, sin ningún protocolo, digamos, identificando cuáles son los servicios, cuáles son los productos, dónde se entrega valor, qué es lo que más interesa entregar valor, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, como les digo, esta es la muestra de que no hay ningún prerequisito mayor a la hora de llevar adelante el go en esto de adoptar el Kanban. Esto simplemente es un ejemplo de otro tipo de organización que fundamentalmente trabaja por un lado en todo lo que es Discovery, con su flujo, con sus relaciones, con sus digamos, reglas, ¿sí? Y por otro lado todo lo que tiene que ver con la entrega, con el delivery, ¿sí? Siempre nosotros utilizamos mucho el ciclo de Lean Change Management que aparece ahí arriba, porque es una herramienta muy potente a la hora de ayudarnos a tomar decisiones en cuanto a lo que estamos haciendo. O sea, nosotros evaluamos el contexto, generamos opciones, ejecutamos algún experimento para observar resultados y una vez que tenemos esos resultados vemos si modificamos esa opción, digamos, tenemos que ir por otro lado porque no soluciona, o eventualmente lo que hacemos es digamos, profundizar y seguir adelante con eso, no pivotear, digamos. Con el tema de delivery pasa exactamente lo mismo, cada organización tiene su esquema, su forma de trabajar, pero bueno, a lo que le quería mostrar es que esto en realidad es muy de cada organización, no hay ninguna precondición ni tienen que cumplir con nada en particular. Esto se los comentaba hace unos minutos, que tiene que ver con el upstream y el downstream. Lo que intentamos ver en esta figura
es que puede existir algún ciclo de Kanban. Esto lo que representa, lo que intenta representar es el proceso de trabajo, un flujo de trabajo en un determinado nivel de la organización, ¿sí? Entonces, lo que pasa aquí es que para determinada tarea, ¿sí? Para determinada necesidad, esto puede llegar a un determinado estado, como se muestra aquí arriba, y disparar algún proceso, algún trabajo o algún conjunto de procesos en otro nivel de la organización, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en queremos llevar adelante un proyecto, ¿sí? A nivel de portfolio arriba en la organización podemos decir, bueno, a mí me interesa hacer el proyecto A. Y el hacer el proyecto A, una vez que está decidido que vamos a hacer el proyecto A, dispara un montón de tareas por debajo, en lo que son las capas medias de la organización, donde va a constar, digamos, de diferentes áreas, diferentes aristas, donde a su vez se permita planificar a cada una de esas áreas que van a tener que ver con el proyecto A, de qué manera lo van a llevar adelante. Mientras que todo eso sucede, el proyecto A en el Kanban de portfolio está en un estado eventualmente en in progress, se está desarrollando. Mientras tanto, por debajo se generan un montón de tareas, un montón de necesidades, donde cada una de ellas va a ir pasando de los diferentes estados en el nivel de la organización que le corresponde. En el caso de un programa puede, por ejemplo, determinar que para ejecutar tal o cual parte del proyecto A se necesite del equipo 1, 2 y 3, o de los equipos, mejor dicho, 1, 2 y 3. Entonces, lo que va a suceder es que esa tarea, para realizar eso del proyecto, va a disparar la generación de X features o X épicas en los equipos 1, 2 y 3. Esto se va a volver a trabajar, cada uno de los equipos va a trabajar en cada una de las etapas de su flujo de valor. Cuando tengan el trabajo terminado, devolverán la tarea al nivel superior y esto evolucionará, ¿sí? Veremos si pasa a otro estado, si se toma otra tarea, etcétera, etcétera. Una vez que se termina con todo este proceso, ¿sí?, en varios ciclos, se le avisa a la parte de portfolio, hey, ya terminamos, y portfolio puede pasar del in progress a el terminado. Espero que se pueda ver claramente cómo cada uno de los niveles, con su Kanban, con su realidad, con sus necesidades, sobre todo, generan valor con este tipo de metodología, con este tipo de herramienta. Seguimos adelante. Esto es más o menos el ejemplo que les comentaba, ¿sí? Un poquito más a nivel de detalle ya con cada uno de los estados, pero la idea es esa, digamos, tener un pool de opciones, ¿sí?, de las tareas a realizar, hacer eventualmente un análisis, por ejemplo, hablando del proceso de ideación, por ejemplo. Hacemos un análisis, eventualmente entendemos si existen transparencias, si hay que trabajar con otros equipos, si hay que trabajar con otras áreas, con otros programas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, una vez que terminamos con ese análisis, donde además se puede contar con que existan descartes, haya parte de la decisión sea no realizar cosas, ¿sí?, se vale eso, por supuesto, pasen a un estado definition of ready o listo para desarrollo o lo que sea. Y acá me interesa digamos, recalcar lo que aparece, ¿no?, estos límites que les decía, donde opciones pueden haber infinitas, en este caso, no pasa nada, no hay problema con eso. En lo posible, si estuviesen priorizadas, sería genial. Y ya sí, donde empezamos en el proceso de trabajo, sí ya hay límite superior y límite inferior. En el caso de desarrollo, y en este caso el compromiso, en este caso lo que es el proceso ya de delivery, podríamos decir, de entrega, ¿sí?, comenzamos a pasar de estas que hayan quedado aquí, comenzamos a pasar a esta otra de la columna. Esto viene a ser el otro de los niveles de los que mostrábamos recién, ¿sí?, un nivel más por debajo, donde en cada una de ellas empieza el proceso de trabajo y termina. ¿Qué es lo que podría llegar a disparar esto? La creación de alguna otra tarea en otro nivel donde muestre que todo esto eventualmente se haya terminado, ¿sí? Esto es otra forma de representar lo mismo que veíamos anteriormente.
Estos son los flujos, o algunos flujos en realidad, los flujos no, hay infinitos flujos, donde uno podría llegar a trabajar. Estos ejemplos son de Kanban, perdón, de Jira. Muestran eventualmente el flujo que hay detrás de lo que es ese tablero Kanban que se está viendo, ¿sí? Y este me interesa traerlo porque es el clásico donde nos enseñan en los cursos y donde muchas veces lamentablemente la gente cree que es lo único que hay, ¿no? O después se encuentra con otros tableros y no tiene ni idea de cómo se generaron. Este es el To Do, In Progress y Done, ¿sí? Donde es el clásico para aprender todo esto de Kanban, de qué se trata. El resto son ejemplos de diferentes realidades, de diferentes organizaciones, de diferentes contextos, donde todos terminan en lo mismo. Análisis del flujo, generación y definición de ese tablero Kanban para poder trabajar. Como ven, aparecen diferentes flechitas en ambos sentidos, en un sentido solo, algún estado donde digamos no sale ninguna tarea ni nada. Bueno, todo eso tiene que ver con ese análisis todo esto es el resultado del análisis y de aplicar el static, este famoso que veníamos comentando al principio de la sesión y que vamos a ver de qué manera se ejecuta. El proceso que vamos a ejecutar es para obtener este resultado, este flujo. Muy bien. Esta imagen, en realidad, me interesa mostrarles, si ven acá, aquí aparecen diferentes estados de uno de los flujos que veíamos recién, ¿sí? Analyzing, Ready, In Progress, Ready to Verify, Accepted, etc. Y arriba, en este tablero Kanban, aparecen otras opciones, ¿sí? Otros nombres que no tienen que ver con el nombre del estado. Y seguramente muchos se podrán preguntar, ¿y esto por qué? ¿Qué tiene que ver? Digamos, si se supone que el flujo representa los estados, ¿por qué los estados no se llaman como el flujo, ¿no? Como los estados del flujo? Y esto tiene que ver con compartir con ustedes un poco las distintas experiencias que nos tocan vivir en las organizaciones. Y en este sentido, con las limitaciones que muchas veces nos encontramos, a la hora de poder llevar adelante un verdadero flujo de valor para nuestros equipos, para nuestros programas. Esto del Jira o de las herramientas que nos permiten modelar los flujos, etcétera, etcétera, muchísimas veces vienen dados de forma centralizada por algún lugar dentro de la organización y son fijos, no se pueden mover, no se pueden cambiar, no se puede crear esa adaptación, digamos, que muchas veces nosotros necesitamos para que le dé sentido realmente a lo que es nuestro trabajo. De hecho, un dolor importante y con muchísimo desperdicio, créanme, es que los equipos necesitan hacer calzar su trabajo en estos flujos que ya vienen dados. Entonces, lo que nosotros les mostramos es que podemos hacer como un engaño y definir nuestros propios tableros utilizando, o mejor dicho, reutilizando los diferentes estados o algunos de los diferentes estados dentro de lo que es el flujo. Y esto es lo que estamos haciendo aquí. Y la siguiente imagen muestra cuál fue esa equivalencia, ese mapeo que hicimos a la hora de reutilizar el flujo que venía dado con los estados que realmente necesitábamos para, en este caso, uno de nuestros equipos. Lo que hicimos fue, en el estado original, en el flujo original, como ven, tomar el nombre, tomamos prestado el estado new, le cambiamos el nombre a opciones del backlog, tomamos prestado el estado analyzing y lo que decidimos fue llamarlo análisis de riesgo, y así sucesivamente con los otros estados. El estado accepted es para lo que nosotros es terminada. ¿Y qué es lo que acordamos dentro del equipo? Que una vez que las historias llegan a ese estado accepted, se dispara la creación de las historias que sean necesarias en el flujo ya así más completo, más digamos, acorde a lo que es el flujo definido propiamente dicho,
de lo que son esas tareas que se van a hacer porque estas tareas previas fueron terminadas, fueron aceptadas. ¿Sí? Muy bien. Casos prácticos. Casos prácticos. En este punto me interesa traer ejemplos de la vida cotidiana y no solamente de lo que tiene que ver con desarrollo de software. Lo primero y lo claro, lo evidente, tiene que ver con equipo de desarrollo de software. Y en esta slide en particular, lo que traje fue algunos ejemplos que me ha tocado trabajar en estos años y con un mini resumen, ¿no?, de qué pasó, cuál era la necesidad, digamos, cuál era la motivación o el objetivo para poder implementar esto y cuáles fueron los resultados que fuimos obteniendo. Entonces, en lo que tiene que ver con el desarrollo de software, directamente, lo que intentábamos hacer en ese momento con ese cliente fue mejorar el flujo del trabajo y aumentar la eficiencia en la entrega del software. ¿Sí? El resultado que tuvimos fue lograr reducir efectivamente el cycle time. Ahora vamos a ver, para los que no saben lo que es el cycle time, hay una imagen posterior donde aparece exactamente el cycle time de qué va, que es lo que mide, el cycle time y el lead time, para que vean la diferencia. No voy a meter más ruido ahora con esto. Se mejoró la calidad del software, ¿sí? Y se aumentó la satisfacción del cliente. Esto tiene que ver también con el tema de las mediciones. Porque, ¿cómo sabemos que se mejoró la calidad? Y bueno, se mejoró la calidad porque, por ejemplo, la cantidad de bugs se redujeron sensiblemente, en el entorno del 30-40%, en poco tiempo además. El cliente empezó a dar feedback muy positivo de acuerdo a cómo se le venía entregando software. En definitiva, creemos que el resultado fue positivo, claramente, al trabajar con este equipo de desarrollo. Otro ejemplo, digamos, tenía que ver con el equipo, o con un equipo en realidad de TI, con un equipo de operaciones, de soporte, donde en este caso lo que se intentaba era reducir la cantidad de solicitudes. Bueno, en realidad, perdón, estoy hablando de memoria y en realidad lo que se intentó hacer fue mejorar el proceso de gestión, digamos, de lo que eran los incidentes y las solicitudes. ¿Sí? El resultado fue que esa gestión se mejoró porque hubo la constatación a través de las mediciones de los tiempos de resolución de las incidencias, ¿sí? Y de nuevo feedback con los diferentes usuarios, ¿sí? Recuerdo varias caídas que antes en su momento demoraban 2-3 horas en volver al servicio, caídas grandes, y bueno, llegamos de 3 horas y cuarto se llegó a pasar la primera vez a 2 horas y media y la segunda a cerca de 2 horas, porque justamente se gestionaban mucho mejor este flujo de trabajo. Otra cosa que, digamos, puede llamar la atención, pero que, bueno, para nosotros que trabajamos en esto no nos llama tanto, tiene que ver con la gente de recursos humanos, con los departamentos de recursos humanos. En particular, los procesos de reclutamiento, ¿sí?, y de contratación son un gran dolor, ¿sí?, para la gran mayoría de las organizaciones. Y bueno, en este caso con la gente que trabajamos no fue la excepción, digamos. Y gracias a incorporar este tipo de prácticas con este Kanban a distintos niveles, ¿sí?, bueno, no solamente se redujeron los tiempos, sino que cambiaron totalmente el proceso de cómo era el onboarding, digamos, a la organización, y eso implicó
que la calidad de las contrataciones también fuesen mejores. O sea, se contrataron mejores profesionales, más rápidos, con un proceso de contrato totalmente diferente a lo habitual, ¿no? De hecho, hay organizaciones que, digamos, los procesos, las contrataciones urgentes les llevan varios meses, ¿no? Entonces, claramente, si es urgente, tenemos un problema importante, digamos. Otra cosa, en otro momento también me tocó trabajar con un equipo de marketing donde, digamos, el pain que tenían fuerte tenía que ver con su proceso de campañas, ¿no? Las campañas eran lentas, eran bastante ineficientes, tenían digamos que un problema grave de comunicación, ¿sí? No estaban coordinados, no jugaban como un equipo, estaba bien complicado el tema. Y bueno, parte de lo que a través de nuestra intervención y de ayudarlos con todo esto de adoptar este tipo de metodología, se logró un incremento muy importante en la eficiencia, en lo que tiene que ver con la ejecución y el relacionamiento y el cómo jugar en equipo de esos miembros de marketing. Se trabajó, digamos, cambió drásticamente, digamos, cambió drásticamente. Ya no eran, hablando en lenguaje un poco más de organizaciones, ya no eran tan silos el propio equipo de marketing, sino que era mucho más horizontal, digamos. Cada uno tenía su rol bien definido, cada uno sabía a qué jugaba y bueno, y además el tema de eficiencia económica también fue muy importante la mejora. Esto, como les digo, son comentarios que hacen a lo que nos ha tocado vivir. También es cierto, y no lo puse para no cargar, que en su momento trabajamos aplicando este servicio con gente que tenía que ver con servicio al cliente, ¿no? Las famosas mesas de ayuda, donde fundamentalmente lo que se trataba era y se logró por supuesto, el mejorar los tiempos de respuesta y la satisfacción del cliente. Trabajar con los departamentos de compras. Los departamentos de compras muchas veces tienen sus procesos que no están acordes a las velocidades que, por ejemplo, algún departamento técnico puede necesitar. Entonces, esa comunicación, esa relación que había entre compras y las necesidades de los departamentos técnicos, por ejemplo, estoy pensando, fue en Uruguay esto, nos tocó trabajar en Uruguay con el departamento de compras y con la parte de TI, ¿sí? del departamento de informática. Digamos, las reducciones en los tiempos de adquisición de los materiales tal vez no cambió tanto porque había algunos procesos que eran burocráticos y tenían que ver con cuestiones legales, pero sí logramos mejorar en esos tiempos de anticiparse a los pedidos para que el momento de que llegaran estuviese mucho más cerca de cuando realmente se necesitara. También es cierto que se mejoró muchísimo la comunicación con los proveedores porque se implantó un sistema donde los proveedores podían ver dónde estaba esas facturas que muchas veces no sabían y que tenían para cobrar, etcétera, etcétera. Otro equipo también tenía que ver con la gente que da soporte o mantenimiento a los usuarios finales, ¿sí? Esa gente que va a las oficinas, ¿sí? Esto fue antes de la pandemia, a la gente que va a las oficinas y que, bueno, que tenían realmente un caos en cómo trabajaban porque de repente iban a un piso 10 y trabajaban en una oficina y volvían a su puesto allá abajo en el subsuelo y de repente tenían que volver a un escritorio que estaba a 2 oficinas al costado. Entonces mucha ineficiencia, no había transparencia, no había buena comunicación. Bueno, implementando este tipo de prácticas con un buen Kanban transparente, con buena comunicación, se logró mejorar todo esto también. Como les digo, prácticas muchísimas, muchísimas, muchísimas. Nos metemos de lleno en lo que es, sí, ahora
el, el amigo Static, que es el motivo de la charla, ¿no? El proceso para crear estos tableros Kanban. Lo primero comentar qué es lo que significa, ¿sí? El Static es un acrónimo que significa Systems Thinking Approach to Implementing Kanban. De vuelta, implementación de un sistema con un enfoque en base al pensamiento sistémico, ¿sí? Esto inevitablemente me retrotrae a volver a nombrarles la charla que dio Rubén con el tema de la visión sistémica, ¿sí? Véanlos porque esto va de esto, ¿sí? Y ya van a ver por qué, todo lo que toma en cuenta. ¿Qué es lo que es Static? Static es una guía, ¿sí? Muy detallada, un paso a paso, no hay como malinterpretarla, digamos, donde lo que busca es mejorar el trabajo general de lo que es la organización, ¿sí? ¿Qué es lo que va a mostrar? Bueno, va a permitir definir objetivos, va a permitir definir el flujo, va a permitir definir políticas o reglas, como les decía, va a permitir definir los límites, va a permitir, digamos, meterse de lleno en todo este proceso de mejora continua. El tema es que para poder implementar Static vamos a necesitar de diferentes protagonistas de la organización en cierto punto, de cierta disposición, de gente que toma decisiones y de la gente que va a trabajar con esto. Porque eso es otra cosa que es importante. La gente que va a trabajar con esto es protagonista de todo esto. Es parte de todo esto. No es un mero espectador que se le van a dar las cosas ya hechas. Lo que nosotros proponemos es justamente que la gente participe. Pero comentando muy brevemente cada uno de ellos, en lo que tiene que ver con el compromiso de la dirección, claramente, si la dirección no es consciente de lo que implica todo esto, si la dirección no está dispuesta a asignar los recursos necesarios, si la dirección no brinda el apoyo en todo lo que tenga que ver con comunicación, con divulgación, si la dirección no está afín a ayudarnos a eliminar esos obstáculos, esos problemas que nosotros podamos llegar a identificar. Si la dirección no está en pos de este fomento de la cultura del aprendizaje, ¿no? Del darle a la gente la posibilidad de que realmente se sienta parte y realmente quiera crecer y pueda mejorar, vamos a estar complicados. Si la dirección, porque esto incluye monitoreo y seguimiento, ¿no? O sea, digamos, claramente nosotros le damos cosas a la organización también. O sea, no es que la organización tiene que dar todo y queda ciegas. Nosotros le damos también a la organización herramientas de monitoreo, herramientas de seguimiento. De hecho, el propio Kanban, por su esencia, es una herramienta de monitoreo y de seguimiento. Entonces, bueno, todo esto que acabo de comentarles va atado a esto de compromiso de la dirección. Es fundamental que la dirección pueda colaborar con todo esto que les comentaba. También es fundamental que exista o que se nos permita desarrollar una buena comunicación y lo que les decía recién, la participación en todo este proceso, en todo este proceso de cambio, en todo este proceso de transformación en definitiva. Debemos no solamente tener claro cuáles son los objetivos, sino que además comunicarlos claramente, ¿sí? La gente tiene que saber por qué esto, que no es de control. Mucha gente cree, muchos ejecutores, digamos, de las tareas de los Kanban, creen que esto aparece para que los controlen. Y no, o sea, esto tiene otro sentido. Esto
debemos desde desde la transformación ayudar a que esto cobre otro sentido. Lo que les decía también, y tiene que ver con la participación, es que todos los miembros del equipo, idealmente todas las personas que vayan a tener su Kanban, participen en esta tarea de generar esto, ¿sí? Producir este Kanban. ¿Por qué? Porque lo van a hacer parte. ¿Por qué? Porque lo van a sentir propio. Porque van a incentivar a que otros compañeros lo usen, porque van a estar mostrando definitivamente todas las ventajas que esto trae. Otra cosa importante también tiene que ver con que la comunicación entre las personas sea abierta. No voy a entrar en detalle, pero parte de lo que digamos muestra este Kanban es quién está trabajando con qué tarea, ¿no? Entonces, cuando una persona puede llegar a tener una dificultad, es fundamental que pueda levantar la mano, que se sienta con la confianza para pedir ayuda. O de lo contrario, que otra persona que de repente vea que hay un compañero que está un poco complicado con alguna tarea, ofrezca esa ayuda, pero de manera transparente, de manera franca, de manera, como les decía, abierta, ¿sí? A través de la confianza. Otra cosa importante, y que muchas veces esto también me estaba acordando, tiene que ver con alguna trampa que de repente podemos caer a la hora de armar el Kanban y sus estados, tiene que ver con que debemos ser conscientes que la información que tengamos en ese flujo, en ese tablero, debe ser relevante, ¿sí? Muchísimos tienden a crear tableros con infinidad de estados. Después no saben ni qué poner en cada uno de los estados. Me ha pasado. Por eso no me quería olvidar de que esta información, lo que este tablero tiene que ser relevante. Tenemos que tener en cuenta que sea relevante. Ni que hablar que de parte nuestra, y ahora hablo sí por nosotros, tenemos que capacitar a las personas. No sé, a mí una de las cosas que me ha ayudado mucho es la creación de diferentes talleres que tengan que ver con la creación de esto, ¿sí? Armar espacios de trabajo donde se facilite el apoyo a las personas, se facilite el que se puedan equivocar, ¿sí? Y ni que hablar que el tema de la mejora continua y del feedback. Esto es súper recurrente por la sencilla razón de que para nosotros como promotores de estos procesos de transformación, de la adopción de Kanban en este caso, es fundamental saber qué es lo que está interpretando nuestra gente, digamos, nuestros equipos, nuestros programas, ¿sí? Nuestros ejecutivos. Debemos saberlo. Entonces, si bien es cierto que el Kanban, como les decía, sirve para afuera, pero también es cierto que desde nuestro rol en todo este proceso creativo también necesitamos tener el feedback de las personas que están llevando adelante el proceso. Ni que hablar que tenemos que entender el sistema actual, ¿no? O sea, lo que les decía hoy, o sea, no necesitamos, si bien es cierto que no necesitamos ninguna precondición, no menos cierto es que tenemos que saber qué es lo que tenemos entre manos. Y para esto es necesario identificar los diferentes componentes del sistema, poder tener claro cómo son los procesos, cómo es la interacción con los diferentes equipos, con los diferentes programas, cómo se vinculan los programas con los equipos, si existe alguna política de trabajo, si existe alguna métrica, si hay algún KPI, etcétera, etcétera. Es fundamental que en esto de entender el sistema actual también seamos capaces de lo que les mostraba hoy en el dibujito, ¿no? De poder mapear ese flujo de trabajo, entender cuáles son las partes críticas y críticas como importantes y que realmente podamos hacer ese mapeo para detectar efectivamente dónde queremos agregar valor. El detectar los cuellos de botella es parte del entendimiento del sistema, definitivamente. A veces, o sea, cuello de botella viene del lado de atascamiento, ¿no? Lo que les decía con la autopista hoy. Pero también es cierto
que hay ineficiencias por no tener cosas que hacer. Hoy les comentaba que es necesario tener un límite superior, un límite inferior en algunas ocasiones. Bueno, de esto va, digamos, que detectemos que existen tiempos de espera que no son buenos, que son tiempos muertos, que podríamos estar produciendo y no lo estamos haciendo. Por lo tanto, también es cierto que en esto del sistema actual es importante detectarlo. Recopilar todos los datos posibles, recopilar las métricas, hablar con los miembros del equipo, identificar patrones, ¿sí? Hay mucho vicio dentro de las organizaciones, mucho vicio dentro de los procesos, ¿sí? Que las cosas se hacen y se hacen así y nadie se explica por qué se hacen así, ¿sí? Se hacen así porque se hacen así y listo, y está bien, y es la verdad dada y así se seguirá haciendo. Y bueno, y lo que sugerimos, ¿sí? Lo que sugerimos y les sugerimos a los que vayan a entrar en este mundillo de crear su Kanban es tratar de documentar todo lo posible este entendimiento, ¿no? No se olviden de, y esto ya un poco desde la experiencia, o sea, está todo bien con ir, entender, etcétera, pero documenten porque va a ser su base, su punto de apoyo a la hora de ir elaborando las diferentes estrategias de cambio, ¿sí? Muy bien. En lo que tiene que ver con el diseño del flujo de trabajo, muy cortito, porque ya además nos estamos quedando con poco tiempo. Esto del flujo significa básicamente identificar las diferentes etapas, diferentes actividades, de cierta manera qué tipo de responsabilidades están involucradas en todo lo que es ese proceso de trabajo actual, esa identificación de ineficiencias que les comentaba recién, en qué áreas se producen, si, por supuesto, si es por una acumulación de trabajo o por un tema de esperas innecesarias. Desde el lado de la transformación, no olviden que es fundamental que todo este proceso debe ser colaborativo. ¿Sí? Todo este proceso debe ser colaborativo, es fundamental. Esto implica fundamentalmente el entender cada una de las perspectivas de las personas que forman parte del equipo y que van a utilizar este tablero. ¿Sí? Es fundamental. La participación activa de los miembros, de los equipos, de los programas, etcétera, etcétera, en la definición y el diseño del flujo, ¿sí? Hace que el producto, el resultado de todo eso, se ajuste muchísimo más a las necesidades de todos, ¿sí? Y además maximice la eficiencia y ni que hablar la calidad del trabajo, ¿sí? Estas cosas parecen muchas veces obvias, sé que pueden ser repetitivas, pero es fundamental que tengan todo esto en cuenta. El tema de los límites de trabajo, ¿sí? No solamente en el in progress, sino que en cada una de las etapas, ¿sí? Tener muy claro o muy presente en realidad el tratar de evitar todo lo que sea picos, ¿sí? Y para eso debemos estar muy atentos a la capacidad del equipo, y a las habilidades individuales de cada una de las personas. Y de vuelta me viene a la mente la charla que dio Rubén también, que tiene que ver con las estimaciones relativas, porque estimando de manera relativa nos va a permitir dar un valor a esto de las habilidades individuales y cómo ellos pueden colaborar dentro de lo que es el desarrollo de un equipo. No vamos a entrar en este tema ahora, pero está todo relacionado, ¿no? Todas estas charlas que venimos dando tienen que ver todas con todas. Y digamos, como último detalle, digamos, de esto que venimos comentando de los límites, no olvidarse que puede suceder que en organizaciones con contextos digamos particulares, puede pasar de que esos límites no sean fijos durante todo el tiempo, que haya necesidad de cambiar esos límites,
¿sí? El darse cuenta de estas cosas es parte también de ese proceso evolutivo que les contaba hoy al principio, ¿no? Cómo deberíamos tomar Kanban como parte del proceso de mejora. Lo que decíamos, medición y mejora continua. No voy a volver a hablar de lo que es la mejora continua, porque ya creo que lo hemos estado comentando bastante. Lo que sí me interesa es comentarles ahora sí que existen métricas, casi que las clásicas, tienen que ver con el cycle time y el lead time, donde el lead time, como se ve aquí, tiene que ver con, se mide el tiempo desde el momento que se asume el compromiso de realizar la tarea hasta que se entrega, ¿sí? Y acá vamos a encontrar infinidad de criterios a lo que es entrega, ¿sí? Se van a encontrar con de todo en la organización. Lo importante de todo esto es que todos sepan, cuando hablamos de punto de entrega, de qué estamos hablando. Eso es lo más importante. Después, si estamos de acuerdo con la medición, con no, si se toma donde se debería tomar, si en realidad están midiendo otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso déjenlo para nosotros, los roles de transformación, que somos los que vamos a tratar de trabajar con quienes toman ese tipo de decisiones para poder cambiarle la realidad. Como les decía, lead time, desde el tiempo de compromiso hasta que se entrega. Cycle time, que era lo que hablábamos hoy, desde el momento que efectivamente se empieza a trabajar con eso, ¿sí?, hasta que se entrega. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque acá es un periodo donde sí asumimos el compromiso de trabajarlo, pero todavía no nos pusimos a trabajar en ello. Imagínense dos tareas, la tarea A y la tarea B. Empezamos a trabajar la tarea A, en ambas tenemos el compromiso que lo vamos a hacer. Empezamos a trabajar en la tarea A, llega a este punto y empezamos a trabajar en la tarea A. Mientras tanto, la tarea B sigue por aquí esperando a que se comience con ella. El tema de las métricas es esto que les quería comentar fundamentalmente. El tema de establecer metas, establecer objetivos, ni que hablar. Existe digamos, vinculación con KPIs, con OKRs. Es muy amplio el tema, no vamos a entrar en detalle hoy, pero por supuesto y obviamente para poder medir tenemos que recopilar datos, tenemos que analizar esos datos, tenemos que digamos, tener muy bien definido todo lo que va a ser esa capacidad de monitorear, ¿sí? Y en definitiva, no nos olvidemos que como esto es un proceso de aprendizaje, como esto es un proceso de experimentación, claramente tenemos que estar dispuestos a cambiar, ¿sí? Por eso lo de la mejora continua. Capacitación de apoyo, sin ser redundante a lo que les comentaba hoy, debemos desde nuestro lado generar los espacios para la capacitación, podemos trabajar en talleres, como les decía, desde el mentoring, desde la facilitación, podemos colaborar en resolver dudas, en asesorar, en guiar de determinada manera a los equipos, a los grupos para poder llegar a los resultados esperados, ¿sí? Y asegurarnos de que todo esto sea en un marco de trabajo, digamos, de confianza, con buena comunicación, con una gran apertura de las personas, para que todos sepamos qué es lo que estamos haciendo. En definitiva, y como resumen de todo esto, Static fomenta la adaptación y la evolución constante del flujo de trabajo para lograr una mayor eficiencia y calidad en el trabajo realizado. Y creo que con esto tenemos Static conceptualmente ya todo dicho. Este es un poco, o bueno, un poco no, es el proceso que les comentaba recién, que tiene que ver con el ejecutar directamente esto de Static. Básicamente estas son nuestras tareas que vamos a tener que llevar adelante a la hora de crearlo, ¿sí? Vamos a ir viéndolas cada una incrementalmente, por supuesto, y vamos a ver de qué se trata, qué es lo que debemos considerar a la hora de ejecutar esto. Entonces, el cambio de color, ¿sí?, es porque creemos, a ver, lo mandatorio definitivamente es esto del 2 al 7, ¿sí? Creemos que es muy bueno que se sepa el sentido de lo que vamos
para lo que vamos a implementar el Kanban. Y el tema de socializar el diseño y negociar la implementación, como ya puede tener que ver con dirección, etcétera, etcétera, ya no es tanto de la gente que lo hace el tablero, ese flujo, sino que es más de los roles nuestros. Esto, por supuesto, basado en la experiencia y no mucho más, ¿no? El punto 1, el entender cuál es qué es lo que hace el servicio y cuál es el objetivo de todo esto. El objetivo, el propósito de lo que vamos a modelar. Lo primero que creemos que es importante es que sepan, y esto es el dibujo lo que intentamos representar, que el flujo de valor, en este caso representado por esta línea en negrita, ¿sí? Donde estos puntos que están acá abajo, en este nivel, digamos, en el nivel más debajo, representan los equipos de este programa anaranjado, ¿sí? Estos son los equipos del programa anaranjado, los equipos del programa violeta, los equipos del programa verde, ¿sí? Y este es el producto de portfolio donde tiene estos tres programas, ¿sí? El producto azul. Lo que queremos mostrar es cómo desde arriba de la organización empiezan a caer directivas, empiezan a caer necesidades, ¿sí? Y los niveles inferiores empiezan a tomar decisiones y empiezan a trabajar. ¿Hasta qué punto? Hasta que se genera este flujo de valor. Esto es lo que hace que se entregue al cliente. Y lo que queremos mostrar justamente es eso, que a veces pertenecen a un programa, a veces pertenecen a otro, a veces el camino, esto también el largo tiene que ver, el camino que lleva de un estado a otro, de un equipo a otro, es diferente, porque cada uno hace diferentes cuestiones. En definitiva, entender de qué va lo que vamos a modelar. El segundo punto que queríamos que propone Static tiene que ver con comprender la fuente de insatisfacción con respecto a la entrega actual. Y esto quiere decir que de las cuestiones internas y las cuestiones externas a mi equipo o a la organización, dependiendo del nivel, generan dolores, generan problemas, ¿sí? Y esto de las insatisfacciones internas y externas no solamente tiene que ver con el qué cosas las provocan, ¿sí? En qué, aquí están los ejemplos, tiempo, costes, calidad, retorno de la inversión, riesgos, factores humanos, etcétera, etcétera. Sino que lo que muchas veces caemos a la hora de implementar esto, muchas veces caemos en el problema de que solamente nos quedamos con el qué genera la insatisfacción. Yo los invito a que vean también el quién genera esa insatisfacción, de dónde viene, de quién viene esa insatisfacción, ¿sí? Lo que aparece en esos post-it, esas capturas, son simplemente algunos ejemplos de qué pueden ser motivos de satisfacción, ¿sí? El tercer punto tiene que ver con analizar y comprender las fuentes y la naturaleza de la demanda, ¿sí? Y aquí de vuelta, ¿quién solicita y qué solicita? El qué solicita podemos abordarlo desde los tipos de unidad de trabajo, que ya vamos a ver. Todo esto lo vamos a estar viendo ahora con instancias de estos ejemplos, ¿no? De este ejemplo lo vamos a estar, van a estar apareciendo post-it ahí donde se van a dar cuenta de qué va esto. Los pedidos de clientes o bugs o incidentes, etcétera. ¿Quién lo solicita? Lo mismo que hablábamos recién, es importante saberlo. Y además el tema de acá habla de la expectativa de atención. Yo diría el alinear las expectativas. O sea, una cosa es la expectativa con la que uno desea ser atendido el pedido, o que desea que atiendan el pedido de uno, y otra cosa es tener claro en qué momento realmente ese pedido puede ser atendido. Porque el que solicita ese pedido tiene una idea cabal de todo lo que implica, o tiene una idea, digamos, importante
de todas las precondiciones que se puedan llegar a tener que cumplir a la hora de poder satisfacer esa inquietud o ese pedido. Aquí lo que aparece es el concepto de clases de servicio para setear ese alineamiento, para setear esas expectativas. Y aparece el nombre expedito, que significa urgente, ¿sí? El estándar, o con fecha fija, o el intangible, ¿sí? Y de vuelta, no olvidemos las insatisfacciones internas y las externas. Todo esto empieza a ser acumulativo, digamos. No es, el hecho de que sea secuencial no quiere decir que no sea acumulativo. Ahí tenemos la referencia, digamos, de qué va cada uno de estos puntos que acabamos de expresar, ¿sí? Cuál es la expectativa, el nivel de urgencia, ¿sí? Esto de ver cuán rápido pueden atender el servicio. Y esto, lo que les decía, es un pequeño ejemplo o algunos ejemplos de cómo se representaría este tipo de cosas para que lo puedan ver. Cliente externo, por ejemplo, podemos estar hablando de áreas internas. Nosotros estamos en un programa y por más de que esas áreas sean internas a la organización, ¿sí? A nuestro programa, recuerden los circulitos, los colorcitos de los círculos, ¿no? De nuestro programa puede ser que sea externo a nuestra realidad. Por lo tanto, esas áreas internas podrían llegar a ser clientes externos nuestros. De la misma manera que clientes internos pueden ser, por ejemplo, algún product manager, algún PM, etcétera, etcétera. ¿Qué solicita? Bueno, puede ser una petición de cambio, puede ser realizar determinado tipo de estimación, o presupuesto, o cambios en algunas etiquetas de producción, etcétera, 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 ¿sí? No es necesario tener un gran diccionario de clasificación de unidades de tipo de trabajo, tipos de trabajo. No pasa nada, o sea, se puede colocar tranquilamente de qué va ese pedido específicamente, concretamente. ¿El cuánto se solicita? Y bueno, de 10 a 12 peticiones de cambio por mes, o aquí se habla de ráfagas estacionales. Sé que en España se utiliza mucho el concepto de pico, ¿no? Una gran subida en la cantidad de pedidos, en este caso. O en el caso de las estimaciones, como dice ahí, 20, 25 al mes, etc. ¿Cuál es el nivel de urgencia? Bueno, estándar o urgente, o un urgente que tiene que estar asociado al servicio, al acuerdo del nivel de servicio, al SLA, ¿sí? El Service Level Agreement. Entonces, no solamente aquí vemos que aparece el expedito como urgente, sino que el expedito como urgente asociado a un compromiso que tiene que ver con alguna regla, con alguna cuestión legal, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso se puede representar en este proceso de creación. El punto 4 tiene que ver con analizar la capacidad de entrega actual. Y esto es muy sencillo. Hablamos de porcentajes, ¿sí? En el caso que no se sepa o el porcentaje o cuánto tiempo nos demanda el cubrir esa necesidad, podemos poner un signo de interrogación, no hay problema ninguno, ¿sí? Y esto es como va quedando hasta ahora. Si recuerdan, en el punto 3 habíamos visto esto, hasta aquí, ¿sí? En la slide anterior acabamos de ver esto, y como ven, eso va siendo incremental, se va generando cada vez más grande, digamos, este proceso, digamos, el resultado del proceso. Ya casi en lo último tenemos el modelado del flujo de trabajo, donde fundamentalmente lo que interesa aquí es entender, en este caso, cómo es el workflow, ¿sí? El flujo propiamente dicho, donde en este caso podríamos colocar perfectamente el nombre del flujo que vamos a tratar, esa cadena de valor. Y lo que tenemos que tener claro es la condición de entrada a ese flujo de valor, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar para que entre efectivamente esa tarea que vamos a realizar durante todo el ciclo, durante todo ese flujo de valor? Esa condición de entrada nos va a llevar a transitar por los diferentes estados, que es lo que se ve en amarillo, y cada uno de los estados va a estar generando una condición de salida.
Y esto es el titular. La realidad es que además, muchas veces necesitamos además de la condición de salida, esta que aparece aquí para cada uno de los estados, ¿sí? Condición de satisfacción del paso 1, condición de satisfacción del paso 2, podemos llegar a necesitar alguna condición extra a la entrada del paso siguiente. Por ejemplo, se me ocurre si alguna organización es muy burocrática, que alguien en algún lado tenga que validar que efectivamente esta condición de salida se está cumpliendo. Entonces, una vez que está validado por ese supergenio del control y de la organización, me estoy acordando porque es un caso, lo hablo así medio irónico, porque es un caso que lo tengo presente porque me pasó, digamos. Tuvimos que generar esta condición de entrada para que alguien diera el check del OK, ¿no? Bueno, en definitiva es eso, que puede haber una condición de entrada más allá de la condición de salida para el paso siguiente. Y así sucesivamente hasta que se termine. En cuanto a la definición de las clases de servicio, lo que busca, ¿sí? Y más allá de estas que aparecen aquí, que son las más comunes, ¿sí? las cotidianas, es identificar los tipos de trabajo que se realizan, analizar las características y eventualmente los requisitos, ¿sí? Las necesidades que esto implica, ¿sí? Y agrupar todo eso en diferentes clases de servicio. Básicamente es eso, a lo que le llamamos definición de clase de servicio. ¿Qué es lo que puede pasar con alguna tarea que cambie de clase de servicio durante el tiempo? ¿Por qué? Y porque imagínense ustedes que lo que tenemos que hacer es un proceso de actualización de un impuesto que va a regir dentro de 3 meses. ¿Sí? Podría comenzar esa tarea con una fecha fija, ¿no? Una clase de servicio que sea fecha fija, que es el día que se supone que eso se tiene que terminar. Ahora, si esta tarea no empieza a transitar el flujo, claramente podemos encontrarnos en una situación donde el tiempo que vayamos a tener desde el momento que eventualmente nos vamos a poner a trabajar con esa tarea hasta la fecha que tiene que estar pronta, no sea el tiempo natural, que tengamos que apurarnos, que tengamos que hacer cosas que no es ese flujo normal con los tiempos que cada uno de los estados les lleva. Por lo tanto, es lógico pensar que ante una tarea de esa envergadura sea necesario cambiarle el estado y pase de fecha fija a urgente. ¿Por qué? Porque ahora ya no es más lo hago para esta fecha. Tengo que volar porque si no, no lo termino y voy a tener un problemón. ¿Sí? Todas esas cosas pueden pasar en esto de Kanban y la creación de los tableros. Lo que les decía el tema de Kanban, ¿no? Que el Kanban en sí es la tarjetita y acá, digo, porque ya estamos casi en hora, no me voy a detener mucho, simplemente decirles que lo importante es que cada una de las tarjetas, ¿sí? Más allá de cómo se use, si son físicas, si no son físicas, más allá del área, etcétera, etcétera, lo importante es que las tarjetas tengan la información que para ustedes les haga sentido, ¿sí? La información que es necesaria para que esa tarjeta camine en el flujo, se mueva en el flujo, esa es la información que tiene que tener, ¿sí? Seguimos y ya estamos terminando. Esto es un ejemplo que me tocó hacerlo en la pandemia. Es un ejemplo de un servicio que me tocó hacerlo en la pandemia, donde, bueno, acá aparecen, digamos, ofuscaditas los detalles de las personas y de las organizaciones en que lo hicimos. Pero lo que me interesa mostrarles es cómo se pueden establecer los marcos o las cuestiones, los puntos que habíamos hablado arriba, anteriormente, ¿sí? Y cómo se va elaborando cada una de las columnas con las diferentes necesidades. Esto estamos hablando de un servicio, un producto, ¿sí? Súper puntual, ¿sí? Donde empezamos a elaborar este flujo, ¿sí? Y que en particular se tomaron determinados tipos de puntualizaciones
que también se vale en las condiciones de salida tomar alguna puntualización. ¿Por qué? Porque de repente no tenemos la capacidad para resolverlo en ese momento, o porque tenemos que consultar en otro lado donde las personas que toman esa decisión no están, o que nos pueden aclarar no están, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacer salvedades, digamos, no solo en las condiciones, sino que en los estados, sino que en las condiciones de entrada al siguiente estado, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, como ven, se escribe directamente la unidad de tiempo, que le haga sentido a la organización. No tiene por qué ser ni en horas ni en días. Pueden ser semanas, como este es el caso. Y otra cosa más que no está en el static, pero que también me interesa compartirlos porque es parte de las cosas que ustedes se pueden llevar a encontrar, tiene que ver con, que lo marcamos aquí, cómo una determinada persona dentro de lo que era este estudio del ciclo de valor que estábamos analizando se puede llegar a relacionar con las distintas unidades de trabajo y cuán fuerte es ese vínculo. O por responsabilidad, o por experticia, o por lo que sea. ¿Sí? Entonces, con el diferente grosor de cada una de estas flechitas, lo que intentábamos mostrar es que, por ejemplo, el equipo en cuestión, esto que estaba analizando, tenía una muy fuerte relación con el tipo de trabajo que era el despliegue en el ambiente de test, pero que tenía menos relación con lo que era la gestión de dependencias y menos relación con lo que era el escalafón inicial. Entonces, esto no solamente daba un panorama de con qué estaban trabajando, sino de qué manera, cuán fuerte era ese vínculo. ¿Por qué analizamos esto? En realidad, alguien comentó que podía llegar a ser necesario en determinada condición del flujo. ¿Sí? Es parte del contexto, es parte de la realidad de cada organización. No crean que esto es una bala de plata. Esto es el proceso que tienen que seguir. Y recuerden sobre todo que esto es un puntapié inicial, esto es un primer paso. ¿Sí? No es fundamental que vayan a tener su tablero Kanban definitivo. Si hacemos las cosas bien, no va a haber un tablero Kanban definitivo. ¿Por qué? Porque la evolución va a estar implícita. Y ya estamos un poquitín pasado de hora. Con esto llegamos a lo que es la charla de hoy. Comentarles que somos estos 3 individuos, 3 buenos amigos que estamos trabajando en Singular, en lo que es el área de transformación de las organizaciones. Estamos dando una gran cantidad de kits porque creemos en que compartir conocimiento nos hace crecer como organización. Entonces, parte de lo que perseguimos con esto es justamente eso, darle, aunque sea un material inicial, un puntapié inicial a los compañeros y bueno, a la gente de afuera que estime de valor nuestro trabajo, darle material para que puedan avanzar y que puedan tomarlo como punto de inicio, por lo menos para investigar. Ni que hablar que estamos cualquiera de los 3 a las órdenes. Darle la bienvenida a Bob nuevamente, que ya lo tenemos entre nosotros, así que tengo entendido que ahora, después de las vacaciones merecidas, nos va a volver a deleitar con sus conocimientos en sus charlas kit. Y bueno, y lo último, invitarlos a que el lunes que viene acompañen al gran Rubén Vega. Que no escuche que le dije gran, porque después ya saben. Entonces, el amigo Rubén nos va a estar hablando de cómo crear un modelo de gobierno. Cosas importantes, si las hay, es el tema de entender cómo debemos ver una organización, pero además el cómo ayudarlos a que esa organización, digamos, tenga una estructura de relacionamiento, de ceremonias sanas. Por lo tanto, esto de modelo de gobierno es fundamental.
vamos a estar ahí viendo, aprendiendo sobre todo y por supuesto agradeciendo por los conocimientos que Rubén nos pueda compartir. Gente, esto es todo. Muchísimas gracias, mil gracias a todos por la hora, por el calor que estuvieron que soportar, por el frío del otro lado del charco. Espero que les haya sido útil y desde ya súper a las órdenes para lo que crean necesario. Muchas gracias, nos vemos la próxima.